En Sonora, donde el calor seca la tierra y la noche parece más silenciosa de lo que realmente es, los jabalíes no llegan como una anécdota. Llegan como un problema diario que se siente en el suelo, en las cercas dobladas, en las huellas frescas sobre el polvo y en la forma en que un cultivo puede amanecer destruido sin que nadie vea nada. Para muchos granjeros de la región, el daño no se mide solo en dinero, se mide en semanas de trabajo perdidas en una sola madrugada. El granjero de esta historia no empezó cazando por deporte ni buscando una escena espectacular. Empezó cansado. Cansado de reparar el mismo tramo de cerca, cansado de revisar bebederos arrancados, cansado de ver cómo los jabalíes entraban en grupo, comían, revolcaban el suelo y se iban como si la tierra no tuviera dueño. En Sonora, la distancia entre una noche tranquila y una noche de pérdidas es corta, y él ya había cruzado esa línea demasiadas veces. Lo que lo hizo distinto no fue una idea mágica ni un truco de internet. Fue el enfoque. En vez de perseguirlos, se concentró en entenderlos. Durante días, caminó al amanecer siguiendo rastros, midiendo el tamaño de las pisadas, observando donde el suelo estaba recién removido, donde aparecían marcas de lodo seco en las piedras. Identificó algo que se repite en casi todos los problemas grandes del campo: los animales no atacan al azar, siguen rutas. Y si una ruta se repite, se puede convertir en un punto de control. En un tramo específico, cerca de un paso natural entre dos zonas de matorral, vio lo mismo 3 noches seguidas. Huellas entrando y saliendo, el mismo ángulo, el mismo ritmo. No era solo un camino, era un embudo. Ahí fue donde decidió montar su sistema de trampas de hierro, no como una apuesta, sino como una respuesta diseñada para ese lugar exacto. En Sonora, el terreno es duro, y una trampa débil se vuelve inútil en la primera embestida. La base era una trampa de hierro robusta, de paredes altas, con estructura soldada y piso firme, pensada para aguantar golpes repetidos. No era una jaula improvisada. Era una pieza construida para resistencia real, con un mecanismo de puerta que se cierra por gravedad y bloqueo, porque con jabalíes no hay margen para cierres suaves. Si hay un hueco, lo encuentran. Si hay una debilidad, la usan. Y si una trampa falla una vez, el grupo aprende. El punto clave del plan fue entender el momento exacto en que la curiosidad se convierte en confianza. Él no activó la trampa el primer día. Primero la dejó allí como parte del paisaje. La camufló con polvo del lugar, la rodeó con ramas secas, eliminó superficies brillantes y cualquier olor extraño. Luego empezó a cebar afuera, a distancia, en pequeñas cantidades. No para atraparlos, sino para que asociaran ese punto con comida sin peligro. Esa fase es lenta y aburrida, pero es la que convierte una trampa común en una trampa efectiva. Con el tiempo, los jabalíes no solo se acercaron. Entraron. Primero los más jóvenes, luego los medianos, después los grandes. El granjero observaba sin exagerar, como un trabajo más. Huellas más profundas significaban más peso. Marcas laterales en el hierro significaban empujones de prueba. Y cuando empezó a ver señales de grupo completo, supo que estaba cerca del momento en que todo se decidiría en segundos. La noche del caso que todos comentan empezó como cualquier otra. Sin música, sin héroes, sin una escena perfecta. Solo el ruido del viento y el sonido que el campo hace cuando algo grande se mueve en la oscuridad. Él había colocado el cebo de manera estratégica para que el grupo tuviera que entrar más y más, sin darse cuenta de que la trampa ya estaba lista. El mecanismo de cierre estaba calibrado para responder al peso y al movimiento dentro del área, no a un toque leve. Cuando el primer jabalí cruzó el umbral, no pasó nada inmediato. Eso era intencional. Si la puerta cae demasiado pronto, atrapas uno y espantas al resto. El granjero quería el grupo, no el premio pequeño. La idea era dejar que la manada se apilara adentro, que varios cuerpos ocuparan el espacio al mismo tiempo. Porque la fuerza de los jabalíes aumenta en grupo, pero también su desorden, su prisa y su competencia por comida. Entonces ocurrió el instante que parece imposible cuando alguien lo cuenta rápido. Una secuencia corta, seca, sin dramatismo artificial. En aproximadamente 7 segundos, el mecanismo se activó, la puerta de hierro cayó y bloqueó, y el sonido del golpe metálico se mezcló con el ruido de cuerpos chocando dentro. No fue magia. Fue física. Gravedad, hierro, diseño, y un comportamiento animal que él estudió con paciencia. En ese momento, la trampa dejó de ser un objeto y se volvió una caja cerrada de energía. Los jabalíes golpearon las paredes, empujaron, intentaron levantar la puerta con el hocico, chocaron entre sí. Y ahí es donde se nota por qué el hierro importa. Madera se raja. Malla frágil se abre. Bisagras débiles se doblan. El granjero había visto fallos en otras trampas, y por eso eligió un sistema capaz de soportar el primer minuto,
que es cuando la mayoría escapa. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a golpear las rocas y el aire se volvió más caliente, el granjero se acercó con calma. No para celebrar, sino para confirmar. Revisó puntos de soldadura, comprobó el bloqueo de la puerta, miró el suelo alrededor buscando señales de intento de excavación. Todo eso también es parte del método. Atrapar es solo el inicio. Si quieres repetir el resultado, tienes que entender que funcionó y que casi falla. Y lo más interesante de este caso es que no se trató de un solo truco. Fue una estrategia completa aplicada a un lugar real de Sonora, con una trampa de hierro diseñada para aguantar, y con un granjero que cambió su mentalidad de reacción a control. Porque cuando alguien pregunta cómo se capturó una cantidad masiva de jabalíes en 7 segundos, la respuesta verdadera es que esos 7 segundos fueron el final visible de muchos días de observación silenciosa. Después de ese primer resultado, el granjero entendió algo que cambia la manera de trabajar con jabalíes en Sonora. Una captura grande no es un evento, es un sistema. Si la trampa funciona una noche y luego falla, el daño vuelve peor, porque la manada aprende. Por eso, en vez de repetir exactamente lo mismo, él empezó a documentar cada detalle como si fuera un caso de campo, casi como un reporte técnico, pero con el sentido práctico de quien vive de esa tierra. Lo primero fue revisar la escena, como se revisa un sitio de impacto. Observó dónde habían golpeado más fuerte las paredes de hierro, qué lado tenía más marcas de barro, qué zona del suelo estaba más removida. Eso le decía cómo se movieron adentro, dónde intentaron empujar, y cuál era el punto que, si se debilitaba, se convertiría en una salida. Ajustó refuerzos, cambió el ángulo de una esquina, y añadió un tramo extra de anclaje al suelo para impedir que la estructura se deslizara cuando varios cuerpos chocan al mismo tiempo. En Sonora, el terreno es una ventaja y un problema. La tierra compacta ayuda a sostener postes, pero también dificulta enterrar anclajes profundos. Él resolvió eso con un método simple, anclaje múltiple. No dependía de un solo punto. Repartió la resistencia en varios amarres de hierro, clavados en distintos ángulos, para que la fuerza de los jabalíes se repartiera. Así, incluso si empujaban hacia un lado, otro anclaje absorbía el impacto. Ese tipo de detalle es lo que separa una trampa de patio de una herramienta de control real. Luego vino la parte que casi nadie muestra, pero que define si el sistema se mantiene en el tiempo, el manejo del entorno. El granjero notó que el olor humano era un factor clave. Si tocaba demasiado el área, la manada se ponía nerviosa y cambiaba de ruta. Así que redujo su presencia directa. Preparaba el cebo con guantes, evitaba perfumes, y dejaba que el viento hiciera lo suyo antes de que llegaran los animales. También aprendió a trabajar con la luna. No por superstición, sino por visibilidad. En noches muy claras, los jabalíes se mueven distinto, se detienen más, sospechan más. En noches oscuras, avanzan con más confianza. Eso influía en cuánto tardaban en entrar y en cuántos entraban antes de que el mecanismo se activara. La clave de capturar muchos en un solo cierre fue siempre la misma, crear una sensación de seguridad dentro de la trampa antes de cerrarla. Para lograrlo, él modificó la entrada para que no pareciera una boca estrecha. Alineó el acceso con el camino natural, eliminó bordes que podían rozar el lomo y asustarlos, y mantuvo el interior despejado, sin objetos que generaran ruido al contacto. Un jabalí grande es desconfiado, pero también es impulsivo cuando compite por comida. Si el grupo se empuja por entrar, el sistema trabaja a tu favor. Otra decisión importante fue el tipo de cebo y su distribución. No bastaba con poner comida al fondo. Eso produce una entrada rápida, pero también una salida rápida antes del cierre completo. Él empezó a dispersar el cebo en una línea, desde afuera hacia adentro, como un rastro corto que obliga a avanzar paso a paso. En el interior, colocaba la parte más atractiva en el centro, no al fondo, para que el grupo se concentrara donde el mecanismo tenía mayor probabilidad de activarse con varios cuerpos a la vez. Eso suena pequeño, pero es lo que decide si cierras con 2 animales o con 12. A medida que el granjero repetía el proceso, comenzó a reconocer patrones. Algunas noches llegaban primero los jóvenes, actuando como exploradores. Si ellos entraban, los adultos no tardaban. Otras noches, el grupo se acercaba, pero no entraba. Ahí él sabía que algo cambió, un olor nuevo, una vibración, un ruido, un objeto fuera de lugar. En vez de insistir, retiraba el cebo, dejaba el sitio descansar y volvía después. Esa paciencia evita que los jabalíes asocien el lugar con peligro. En control de fauna, no solo capturas animales, capturas hábitos. Con el tiempo, la trampa de hierro dejó de ser un punto aislado y se volvió parte de una estrategia de perímetro. El granjero no quería cazar en cualquier parte, quería proteger zonas específicas, sobre todo los accesos a agua y los bordes de parcelas donde el daño era más frecuente.
Colocó su sistema cerca de corredores naturales, pero siempre con un criterio, que el sitio tuviera entrada y salida claras. Si el corredor es demasiado ancho, el grupo se dispersa y la captura se reduce. Si el corredor es muy estrecho, sospechan. Él buscó el equilibrio, ese punto donde el paso se siente natural para ellos y controlable para él. Y mientras todo esto ocurría, se dio cuenta de algo que pocas personas aceptan al principio. La promesa de 7 segundos vende la historia, pero lo que realmente salva una granja en Sonora es lo que ocurre antes y después de esos segundos. Antes, la observación y el diseño. Después, la revisión y el ajuste. Porque con jabalíes, el fracaso no es perder una noche, es enseñarles una lección. Y el granjero estaba decidido a que la lección siempre fuera la misma, aquí el camino termina en hierro. Con el sistema ya probado, el granjero empezó a afinar lo más delicado, la consistencia. En Sonora, no basta con que funcione una vez, tiene que funcionar sin crear un patrón que los jabalíes aprendan a evitar. Por eso, cada ajuste tenía un objetivo claro, mantener la trampa como un punto neutro del paisaje, algo que siempre estuvo ahí, algo que no cambia, algo que no amenaza hasta que es tarde. Una de las mejoras más efectivas fue el control del sonido. Cuando un jabalí roza metal y escucha un golpe hueco, se detiene. Así que el granjero redujo vibraciones colocando amortiguación simple en zonas de contacto y apretando puntos sueltos que podían sonar con el viento. También eliminó piezas que reflejaban luz en la entrada. En la noche, cualquier brillo raro es una alarma. En vez de pintar o inventar algo artificial, usó tierra y polvo del lugar para opacar superficies y hacer que el hierro se viera como roca envejecida. Luego trabajó el tema del acceso como si fuera una entrada de corral real. Los jabalíes dudan cuando sienten un cambio de textura bajo las patas. Si pasan de tierra suelta a un piso distinto, frenan. Así que igualó el suelo en la entrada, cubriendo la transición para que el primer paso adentro se sintiera igual al paso afuera. Ese detalle aumenta la confianza del grupo, y cuando hay competencia por comida, esa confianza se convierte en empujones, en apuro, en acumulación de cuerpos dentro. También aprendió a leer el momento en que la manada cambia de horario. Si una noche tarda más en llegar, algo los movió, tal vez presión en otra zona, tal vez falta de agua, tal vez un ruido humano. En vez de esperar con ansiedad, él ajustaba el cebo para mantener el interés sin saturar. Demasiada comida gratuita hace que entren y salgan sin desesperación. Poca comida hace que no arriesguen. Él buscó un equilibrio donde el olor fuera fuerte, pero el premio estuviera adentro. Con el tiempo, empezó a identificar individuos. No con nombres, sino con señales. Un grande con una marca en el lomo, otro con una cojera leve, hembras con crías que se movían pegadas. Eso le permitió entender el liderazgo. Si el líder no entra, el grupo se queda afuera. Si entra un juvenil primero, los demás pueden seguir. Por eso, la estrategia no era forzar, era preparar el escenario para que el líder se sintiera seguro. Eso se lograba con rutina. Mismo lugar, mismos olores de suelo, misma estructura quieta durante días. Y cuando el granjero hablaba del famoso cierre rápido, lo describía con frialdad de campo. No era una trampa que cae de golpe por un accidente. Era un mecanismo preparado para esperar el punto exacto de densidad dentro. El cierre en segundos solo funcionaba cuando varios ya estaban comprometidos, cuando el grupo estaba dentro compitiendo y no pensando. En ese estado, el jabalí no evalúa, reacciona, empuja, come. Ahí el hierro gana. Lo interesante es que, al volverse más eficiente, el granjero redujo su necesidad de confrontación directa. Menos persecución, menos disparos, menos caos nocturno. Era control silencioso. Y esa es la parte documental que muchos no ven. Un granjero en Sonora no quiere una guerra eterna, quiere volver a dormir sin levantarse a revisar cercas. Quiere caminar por su parcela sin encontrar el suelo arado por hocicos. Quiere que el agua y el alimento sean para su ganado y su trabajo, no para una manada que llegó a imponer su propia ley. Ese fue el cambio real. No atrapó jabalíes para contar números. Creó un sistema para recuperar su rutina. Y cada captura grande reforzaba la misma idea. Cuando entiendes la ruta, cuando diseñas el punto de control, cuando el hierro está bien puesto y el lugar está bien elegido, el momento del cierre deja de ser suerte y se convierte en consecuencia. Con los meses, el granjero dejó de medir el éxito solo por cuántos jabalíes quedaban dentro de la trampa. Empezó a medirlo por lo que ya no ocurría. Menos surcos nuevos en la parcela, menos raíces expuestas, menos noche perdida caminando con linterna. En Sonora, el alivio se nota cuando el suelo amanece como lo dejaste, cuando el bebedero sigue en su sitio, cuando el ganado no se espanta por carreras oscuras cerca del cercado. Ese cambio fue el verdadero impacto del método, porque el daño de los jabalíes no es un golpe único,
es desgaste constante. Al documentar su caso, el granjero fue claro con una cosa: la trampa de hierro no es el centro es el corredor. Si colocas hierro en un lugar equivocado, solo fabricas desconfianza. Por eso, cada semana volvía a caminar el perímetro para confirmar rutas. No buscaba huellas por curiosidad, buscaba patrones. Donde el polvo estaba recién levantado, donde aparecían marcas de pezuñas cerca de un mezquite, donde el matorral tenía un túnel estrecho por el que pasan siempre. Cuando ese corredor cambiaba, él movía el punto de control, porque una manada no se queda fiel a un solo camino si el entorno cambia. También aprendió a no pelear contra el tamaño del problema con pura fuerza. En noches de alta actividad, montaba el sistema con mentalidad de repetición, captura, revisión, ajuste, reposo del sitio, vuelta a cebar. La repetición evitaba el error más común: intentar capturar demasiado rápido sin preparar el terreno, porque eso produce escapes y, con escapes, llega el aprendizaje. Para él, el enemigo no era solo la manada, era la memoria de la manada. Si un jabalí escapa al cierre, si siente la puerta caer, si percibe olor humano de golpe, la próxima vez no entra. Y si el líder aprende, el grupo entero se vuelve más difícil. Por eso su rutina se volvió casi invisible. Tocaba lo mínimo, dejaba el lugar quieto, usaba el viento a su favor, mantenía el hierro como parte del paisaje. Cuando tenía que intervenir, lo hacía con calma, sin correr, sin gritar, sin convertir el sitio en un escenario. Para un documental real, esa es la escena que vale: un granjero trabajando como técnico de su propio territorio, usando observación y diseño para recuperar control sin alimentar el caos. Y cuando la gente le preguntaba por el famoso momento de 7 segundos, él lo resumía con honestidad: el cierre rápido solo existe porque la trampa está preparada para esperar. Espera a que el grupo confíe, espera a que se junte, espera a que el hambre y la competencia hagan el resto. En el instante correcto, el hierro cae y bloquea, y todo lo demás es consecuencia. En la práctica, esos 7 segundos son solo el ruido final de un trabajo que empezó días antes, con huellas sobre el polvo y decisiones pequeñas que nadie ve. En Sonora, donde cada metro de tierra se cuida, el granjero no buscaba una historia para impresionar. Buscaba volver a tener mañanas normales. Por eso su método no se trata de suerte ni de un truco aislado, se trata de convertir rutas en embudos en puntos de control, y puntos de control en rutina, hasta que la noche deja de ser una amenaza y vuelve a ser solo noche.